Bien, buenas tardes, jóvenes. Perdón. Por otras circunstancias de fuerza mayor, dejamos este archivo a su disposición. El día de mañana, como teníamos programado, pues no va a ser posible que nos veamos como tenemos costumbre. Entonces el material se les deja ya en sus repertorios para que lo tengan ustedes a la mano. Metabolismo del tetrahidrofolato es la clase que vamos a atender en esta oportunidad. Y bien, entonces iniciamos. Estamos hablando, ¿verdad?, que se trata de una biomolécula, es decir, una molécula que está relacionada precisamente con el metabolismo, con la vida, con muchas vías metabólicas. Y esta molécula, pues el nombre, perdón, así como está escrito, pues se nos hace completamente raro. Sin embargo, tenemos de los otros nombres que también son propios de esta misma, es decir, los sinónimos, el folato, el ácido fólico, que es de se habla acerca de él, o también la vitamina B9. Con los cuatro nombres es con los que se les conoce: tetrahidrofolato, folato, ácido fólico o vitamina B9. Correcto. ¿De dónde es que procede este nutriente? ¿Qué hay con él? La palabra fólico deriva precisamente del latín folium, que significa hoja. De ahí entonces entendemos que sus fuentes principales es precisamente, lo encontramos en los vegetales de hoja verde. Y todos ellos, hablando de las verduras, ahí tenemos un aporte importante. Y lo encontramos también, como estamos viendo en la lámina, en otros alimentos, perdón, como es el caso del trigo, aunque también lo vamos a encontrar en las vísceras de vacunos y porcinos. Lamentablemente, pues es muy lábil, es una molécula termolábil que cuando dejamos que los alimentos estén, como decimos en el pueblo, hierve y hierve, bueno, lo que estamos haciendo es destruir precisamente el aporte de esta molécula tan interesante e importante. Es decir, se destruye con la cocción. En cuanto a los requerimientos, si nosotros quisiéramos poner aquí que pues vamos a tomarnos 20, 40 o 100, 200 miligramos, lamentablemente, a pesar de toda su importancia, no tenemos establecido cuál es el rango precisamente de lo que se debe de ingerir. Sin duda, también esto se desprende de la amplia disponibilidad que tenemos de esta biomolécula en los alimentos. Correcto. Pues entonces también veamos otra porción de este nutriente viene precisamente a través de la síntesis bacteriana es decir, todos sabemos que tenemos la microbiota y dentro de ella pues está la bacteriana intestinal, o sea, la microbiota intestinal. Ellos también parte de su trabajo es producir precisamente cierto aporte de folato. Existe una anemia que está relacionada precisamente con la carencia de este nutriente, pero va muy de la mano también con la carencia de vitamina B12. Tienen sus propias variaciones porque no son exactamente iguales. Sin embargo, notemos que 5 miligramos al día de folato ayudan para que este problema pueda corregirse, o incluso ciertos tipos de anemia que aparecen relacionados con el embarazo. Por otra parte, también a este problema de anemia se le conoce como anemia macrocítica, macro grande. Es decir, hay células grandes circulando en el torrente sanguíneo, de quienes se dedican al estudio precisamente de los elementos formes de la sangre, pues ya tienen establecidos ciertos parámetros para cuando se está hablando de células de tamaño normal. En el caso de esta variante de anemia, existe precisamente esta situación que son células grandotas y es un reflejo precisamente de la deficiencia nutricional del folato. Entre otros de los problemas, aparte de que haya un déficit en el ingreso, también el problema puede darse precisamente por una situación que se le llama SPRU. ¿Qué significa esto? Es una patología, muchachos, donde el intestino lamentablemente tiene la insuficiencia, una deficiencia para absorber el folato. O sea, aunque esté presente en la alimentación, no se puede absorber. Tenemos el asunto también de la restricción intestinal. Pacientes que por procesos infecciosos, accidentes o agresiones, lamentablemente decimos en el lenguaje de pasillo, se le tiene que quitar parte del intestino.
y si esto es precisamente lo que corresponde al yeyuno o ileón, son las partes primordiales de la absorción. Entonces tenemos ahí problemas no de aporte, sino de absorción. Por otro lado, también hemos de considerar que al hablar del ácido folínico, que es otro de los nombres con el que también se conoce esta molécula, pues también es algo que se da en los organismos más sencillos. Por otro lado, pues a las bacterias también requieren una molécula que se llama el paraminobenzoato. Cuando ya esto es un lenguaje que debe ser del dominio de ustedes, lo utiliza como sustrato para después, a través de ciertas vías metabólicas, lograr la síntesis del folato. Pero resulta, vean ustedes qué dato tan interesante, este metabolismo puede ser bloqueado cuando al paciente se le administran juntamente con el folato algunos medicamentos que se les llama antimetabolitos, es decir, bloquean el uso o la utilización de ciertos metabolitos. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de las sulfonamidas. Una sulfonamida muy conocida de todos nosotros es el trimetoprim con sulfametoxazol, buen antibiótico que hasta el día de hoy sigue teniendo un buen margen de utilidad a pesar de las resistencias bacterianas que se han dado. Y el mecanismo de acción precisamente en eso consiste, que la sulfonamida bloquea la absorción y el uso del folato. Entonces la bacteria llega el momento en que muere a causa de que le falta este nutriente. Por otra parte, también hemos de considerar que la vía urinaria es la vía de excreción y las heces fecales. Esto pues sucede así durante pues la parte del metabolismo. También tenemos que considerar cuando se habla de las deficiencias, estas pueden ser generadas a través de experimentos y los experimentos pues nos permiten detectar que cuando falta el folato pues se va a encontrar entonces cierta afectación en los elementos figurados de la sangre, elementos figurados o formes. Aquí tenemos el asunto que se refiere, ¿verdad? Ahí existe la acumulación de megaloblastos. Mega, grande, blastos son células que están todavía en médula ósea, pero se van acumulando, es decir, no por ser grandotas, estas células son células buenas, son células sí importantes, necesarias en lo que se refiere a todo el ciclo, ¿verdad?, de formación de los elementos formes de la sangre, pero no pueden quedarse en ese tamaño así como estamos leyendo, grandote. Tienen que ir avanzando en las siguientes etapas para llegar finalmente al tamaño que es propio. Por otro lado, también puede darse el asunto, como estamos leyendo aquí, de los mieloblastos, también es afectada esta línea, esta ya corresponde a la línea blanca, y nos puede dar como resultado, aquí tenemos la anemia macrocítica de la que habíamos comentado, con granulocitopenia o trombocitopenia. Son palabras raras, yo lo sé, son palabras muy propias de uso primordialmente para médicos, y de qué estamos hablando, que en la línea de granulocitos, disculpen, decir, esa parte de los leucocitos que tienen muchos granulitos en su núcleo, en su citoplasma, estos disminuyen en número. Eso es lo que significa la raíz, ¿verdad? Perdón, la parte del sufijo, granulocitopenia, baja cantidad de granulocitos, o también en el caso de las plaquetas. Entonces también sabemos, incluso desde la materia de neurología, hicimos mención de que el ácido fólico es importante para apoyar el cierre del tubo neural, porque interviene en el metabolismo de los ácidos grasos que van a formar la membrana celular de lo que son precisamente las neuronas y todos esos elementos que intervienen en esta parte. De ahí que la carencia de ácido fólico pues es una de las grandes causales de ese gran problema de cierre del tubo neural manifestado a través de lo que viene siendo el mielomeningocele o el meningocele. Y pues aquí se menciona también la cuestión del sprue intestinal, y esto, pues, ¿qué es lo que se hace? Desde el punto de vista terapéutico, pues, se agrega, ¿verdad?, el suplemento de 5 a 15 miligramos de ácido fólico para ayudar al paciente. Por otra parte, también hemos de considerar que ya entrando a la materia, a la parte que nos ocupa a nosotros, cuando hablamos del ácido fólico, se le llama que es el tetrahidrofolato.
tetrahidrofolato. Es una molécula muy compleja donde tenemos enlazados y puede llevar hasta 7 residuos de glutamato. O sea, junto con lo que es el ácido fólico, se enlazan o lo complementan residuos de glutamato. Pueden ser varios de ellos. Y de esta manera es como van precisamente formando toda la gran molécula que hay que observar y mencionar que la útil es precisamente la que estamos viendo en la parte de arriba, que es el tetrahidrofolato, o también conocida como el monoglutamato. Bien, la absorción pues se varía de acuerdo a su constitución química porque no todos los glutamatos son absorbidos, se absorben primordialmente en su forma monoglutamato. Cuando son pentaglutamatos ya no es tan fácil absorber, son moléculas mucho muy grandes. Entonces, bien, tenemos por otra parte que considerar, pues ya mencionábamos que las frutas y verduras vienen siendo el aporte primordial precisamente de este nutriente y participan, estamos viendo acá, ¿verdad?, en la síntesis de timina, que es una base pirimídica para la síntesis del ADN. O sea, notemos nosotros la línea folato necesario para que se sintetice la timina. Timina es una de las bases que se utilizan para construir el ácido desoxirribonucleico. También tenemos que ayuda en lo que se refiere a la mitosis en las células hemáticas y pues sus alteraciones pues, nos van a traer como consecuencia un descenso en la hemoglobina y alteraciones en las células de la médula ósea y como resultado la famosa anemia macrocítica que ya hemos estado comentando. La mala absorción puede darse, como ya comentamos, resultado precisamente a causa de una presencia del SPRU, un problema de tipo alérgico que se da con ciertos alimentos, como es el caso del gluten del trigo, o también alteraciones de las células intestinales. Bien, pero estos problemas en un momento dado pueden resolverse administrando farmacológicamente el ácido fólico al paciente. El tetrahidrofolato es una coenzima y que de la vitamina precisamente, y qué es lo que hace. En su trabajo lo que hace es como va y trae unidades de un átomo de carbono, bueno, aquí nos dice con diferentes grados de oxidación, ahorita los vamos a ir conociendo cada una de ellas. Ya quedamos que el folato puede ser estorbado en su función mediante el uso de algunos antimetabolitos. Aquí se está hablando del metrotexato. Este metrotexato es un fármaco que se utiliza para tratamiento de cierto tipo de tumores o de cánceres y también en el caso de algunos otros fármacos como son del tipo antibacteriano que ya mencionamos, las sulfonamidas o antipalúdicos como es el caso precisamente se me fue el nombre, medicamentos que se ocupan precisamente para atacar el paludismo. Entonces, todos estos fármacos bloquean la absorción precisamente y el aprovechamiento ya bioquímico, metabólico del folato. Aquí tenemos ya los datos, notemos nosotros los folatos, porque no es una sola presentación, son varias, funcionan como coenzimas y estas coenzimas van a apoyar la función de ciertas enzimas que se encuentran distribuidas tanto en el citosol como en las mitocondrias. La forma puede ser con 5, dice 5, 6, 7, 8 tetrahidrofolato, es el más conocido de todos, que significa que vamos a encontrar ahí presentes 4 submoléculas de glutamato. Y lo que hacen es la pretransferencia de átomos o de unidades de carbono, de unidades sencillas de carbono. ¿Para qué se van a ocupar? Notemos qué importante es su influencia. Se va a ocupar para trabajar y formar o sintetizar los ácidos nucleicos, ciertas proteínas, algunas hormonas, algunos neurotransmisores y también lípidos. O sea, 5 campos de acción muy importantes son los que tienen precisamente el ácido fólico. Muy bien. Las reacciones, pues, y el caminito es un tanto enredoso. Porque va avanzando y como ustedes ven, primero tenemos, dice aquí, partiendo del ácido tetrahidrofólico, la N10-formil tetrahidrofolato, en diferentes grados de oxidación, para formar finalmente el 5,10-metenil tetrahidrofolato o el 5,10-metileno tetrahidrofolato y al final el 5-metil tetrahidrofolato.
Este es el que más efectivo. O sea, el caminito es un tanto enredoso llegado el momento y está muy relacionado incluso, como vemos, con el metabolismo de ciertos aminoácidos. Aquí tenemos el caso de la homocisteína, entra en función del tetraidrofolato y aquí no obtenemos, vean ustedes, podemos obtener la metionina o podemos obtener la cisteína. ¿Y cuál es la diferencia? Que aquí tenemos un grupo metilo y acá tenemos un grupo sulfidrilo. Por otro lado, podemos tener la glicina, también entra en función el 5,10-metilente-tetraidrofolato y obtenemos la serina. Tenemos como sustrato la metionil RNA transferasa y a través o apoyado con el 10-formil tetraidrofolato vamos a obtener una fórmula un tanto más compleja, como podemos ver, la formil metionil RNA de transferencia. Perdón por haber leído mal aquí, es metionil RNA de transferencia. Y la molécula cambia. Entonces, el camino es un tanto enredoso, si pues, no nos da el tiempo para estar explicando todo esto, las enzimas que intervienen y en fin, todo lo que va sucediendo. Lo importante aquí notemos, por ejemplo, está este caso. Vean, así de sencillo. ¿Qué tenemos nosotros como sustrato? La homocisteína por un lado y va a entrar también el 5-metil-tetrahidrofolato. Una vez que sucede la reacción, irreversible por cierto, nos quedamos solamente con el tetrahidrofolato. La pregunta es aquí, ¿qué hace falta? El metilo, el grupo metilo. La cuestión del 5 ya sabemos que es porque este metilo está acomodado en el carbono 5 de la cadena. Entonces, o de la cadena del tetrahidrofolato. Entonces, ese metilo ¿a dónde fue a parar? Aquí. Aquí lo tenemos. Donde no estaba presente, ya está presente y obviamente el nombre cambia. Y así por el estilo. Aquí el grupo que movió fue el metilén y aquí el formil. Y entonces los van moviendo y entonces vamos obteniendo moléculas diferentes. Podríamos aquí explicarlo también y tenemos aquí ya presente una enzima, notemos nosotros la metionina sintasa y entran en función, aquí está el tetrahidrofolato, sigue su caminito, ¿verdad? Aquí viene 5-metil tetrahidrofolato, nos quedamos con el tetrahidrofolato nada más, el grupo metilo viene a formar parte de esta otra molécula y notemos que aquí también va a intervenir la vitamina B12. El ciclo metabólico del ácido fólico con la vitamina B2 están muy relacionados el uno con el otro. Y veamos aquí en esta reacción, este esquema muy sencillo, cómo el tetrahidrofolato viene a tener también importancia junto con la metionina sintasa en la donación del grupo metilo. O sea, está regalando grupos metilos. ¿Para qué? Para la síntesis de los lípidos que vienen a formar en un momento dado la membrana neural. Interesante. De ahí que entonces, si no está presente, obviamente que tenemos como problemas la falla del cierre del tubo neural. Bueno, esta lámina aquí se nos quedó media colada, la tenemos acá ya un poquito más elaborada, tenemos la donación del el grupo metilo. Para la síntesis, notemos, vean ustedes aquí ya hay algunos neurotransmisores, como es el caso de la acetilcolina, noradrenalina, o también la formación del creatinfosfato, la carnitina y las lecitinas. Tenemos también el asunto del radical metilén para la síntesis de timina, de los ácidos nucleicos, el radical metenil, que es un poquito diferente, pero y también va a intervenir el metenil y el formil para la síntesis de dos bases nitrogenadas importantes, adenina, guanina, para ácidos nucleicos. Y el grupo formimino, precisamente para la síntesis del grupo formilo, y también tiene su propia utilidad. Tenemos en bioquímica un asunto que se le llama la trampa del folato. Una trampa sabemos que pues está puesta para que alguien caiga, ¿no? Y lleve un daño. Bien, en este caso, ¿de qué estamos hablando? Leemos tal como está la lámina, por cierto, simplificadísima. La deficiencia de vitamina B12 da como resultado una deficiencia de folato funcional. Notemos bien lo que estamos leyendo, chicos. Deficiencia de folato funcional. Es decir, que si yo le hago un estudio a mi paciente para saber los niveles en sangre que tenemos de vitamina B12 y de folato, yo voy a encontrarlos dentro de términos normales, hablando propiamente del folato. Y el resultado me dice que la vitamina B12 está baja.
Entonces yo me hago la pregunta, bueno, pero entonces, ¿cómo es posible que si el folato está bien en niveles, ¿por qué no está funcionando? Porque hay ciertos puntos metabólicos donde coinciden ácido fólico y vitamina B12. Y al fallar esta, pues ya no funciona esta otra. Entonces veamos, cuando actúa como donador del metilo, la S-adenosilmetionina forma homocisteína. Pero aminoácido no se puede formar. ¿Por qué razón? Porque nos está haciendo falta precisamente uno de estos. Puede ser remetilada por el metil tetrahidrofolato, que es catalizada por la metionina sintasa. Eso es una enzima dependiente de la vitamina B12. Notemos bien el dato. La metionina sintasa no funciona de manera correcta si los niveles de vitamina B12 están deficientes. Aquí la tenemos, la metionina sintasa. Es una enzima que está muy relacionada con los niveles de vitamina B12. Si esta vitamina no está en niveles correctos, la metionina sintasa pues le pasa como a nosotros después de la comida, ¿no? Como que le da sueño y no quiere trabajar de manera correcta. Solo por mencionar un dato y que nos quede claro la trampa del folato. La deficiencia de vitamina B12 nos da una deficiencia funcional de folato. Y bueno, repito, ¿por qué se le llama así? Porque si buscamos los niveles de ácido fólico en sangre, pues los vamos a encontrar que están normales. O sea, ¿hay folato? Sí lo hay. ¿Por qué no funciona? Porque falta alguien que le ayude para trabajar. Sucede como en el carro. Puede tener gasolina, pero si no tiene aceite o los niveles de aceite están mal, ese carro en cualquier momento va a tener problemas. Podríamos llamarle ahí la trampa del aceite. O sea, la falta de aceite nos echa a perder todo lo demás, por decir algo. Muy bien, entonces en este asunto tenemos que esta reducción del metileno tetrahidrofolato hacia metil tetrahidrofolato, notemos que no son los mismos radicales, metileno y metil, es irreversible. Entonces, al faltarnos la vitamina B12, esto no puede llevarse a cabo, se ve estorbada. Y la conclusión entonces, existe deficiencia de folato funcional consecutiva o como consecuencia a la deficiencia de vitamina B12. Creo que está entendido. Nos falta B12, el folato, aunque esté en cantidades suficientes, no puede funcionar de manera correcta. Aquí tendríamos un esquema también de lo mismo, de cómo intervienen los folatos y en algún momento se van a topar en el caminito con la vitamina B12 que les va a ayudar para que sigan adelante otros ciclos y no, lo que ya hemos comentado. Los ciclos no son aislados, muchachos. En algún momento se relacionan con otros y esto es una cadenita de tal manera para que se mantenga el ciclo de la vida. Esto es importante porque también sucede dentro de lo que viene siendo la mitocondria, donde tenemos las propias enzimas correspondientes para que la vitamina B12 cumpla con su función. Bien. En otro orden de atenciones, hablemos algo acerca de la creatina y la creatinina. La creatina, leemos textualmente, es una sustancia naturalmente producida en los riñones, páncreas e hígado y es un derivado de los aminoácidos. O sea, no es un aminoácido en sí, es un derivado. Y la creatinina es un producto metabólico no enzimático de la creatina y la fosfocreatina. Es decir, esta viene y es producida precisamente por parte de los aminoácidos, o sea, los aminoácidos funcionan como sustrato y en las actividades del riñón, páncreas e hígado, como una especie de desecho se forma la creatina. Esta puede ser utilizada para otras cosas, pero llega el momento en que esta tiene que dar su propio residuo, su propia basura, y ahí tenemos la creatinina, que es un producto que precisamente como resultado de la creatina y de la fosfocreatina. Esta creo que la hemos escuchado cuando se nos manda a hacer un estudio de sangre o de orina, o algo que se busca es precisamente los niveles de creatinina. ¿Por qué razón? Porque la creatinina la vamos a encontrar que es una, dice aquí, ¿verdad? Se forma en el músculo a partir de el fosfato de creatina o fosfocreatina. Bueno, ahí están las reacciones que se van presentando y finalmente este metabolito tiene que ser desechado a través de la orina. Y hay ocasiones en que al paciente se le pide una orina de 24 horas o creatinina en orina de 24 horas. El paciente lo que hace es juntar lo que orina todo un día. Se ven medios curiosos los pacientes, ¿verdad? Cuando llegan al laboratorio con su botellota
su garrafoncito de orina, y ahí es donde los químicos van a llevar a cabo sus propias diluciones y sus operaciones matemáticas para saber cómo está la concentración de orina en el paciente. Y esta se obtiene a través de la síntesis de algunos aminoácidos, como es el caso de la arginina, glicina y metionina. Y también estando la creatina a nivel de los músculos y del cerebro, es ocupado como un elemento de reserva de energía. La creatina y, creo que lo vimos en la lámina anterior, la fosfocreatina. Aquí está en esta parte. Acordémonos que las moléculas que tienen fósforo agregado son moléculas que están consideradas como moléculas de alto rendimiento energético. Bueno, aquí tendríamos una especie de el caminito, cómo se va presentando la glicina junto con la L-arginina y con la ornitina al final de todo esto nos van a formar principalmente lo que viene siendo la creatina, que es molécula que en este instante nos interesa. Entonces la creatina y la creatinina es un resultado o desecho precisamente después de haber trabajado la creatina y la fosfocreatina. Normalmente, bueno, en cuestiones de actividad muscular intensa, o sucede en los fisicoculturistas o personas que tienen actividades de trabajos y muy pesadas, hay una tasa constante de producción precisamente de creatinina y viene siendo, nos dice aquí, alrededor del 2% de la reserva total de creatina. Aquí hay ciertas operaciones matemáticas para saber cómo se encuentra esto, porque no es cuestión directamente sobre lo que viene siendo el peso corporal, es decir, por kilogramo de peso, sino que incluso lo sacan por metro cuadrado de superficie corporal. Bueno, esas son otras cuestiones que manejan médicos internistas y también primordialmente los químicos. La creatinina es una molécula pequeña, circula solita, como que es media huraña, ¿verdad? No circula unida a proteínas, por lo que se filtra libremente a nivel glomerular. Es fácilmente filtrable, pero debe existir un tope, ¿verdad? Entonces nosotros en clínica lo utilizamos como un parámetro para medir lo que viene siendo la suficiencia renal. Es decir, si la creatinina se nos eleva en sangre, entonces quiere decir que el riñón está funcionando de manera deficiente. Y es donde hemos oído hablar de la insuficiencia renal, el valor de la filtración glomerular, es como se le llama, eso significan estas siglas. Y a medida que avanza, bueno, cuando llegamos ya a los 60 años, este valor empieza a aumentar normalmente, pero hay un límite, ¿verdad? Bueno, ya existen tablas para todo esto para que lo conozcamos. Muy bien. El balance energético. Nosotros debemos de considerar, precisamente ya dijimos, que la creatina se construye a través de la síntesis o trabajando con 3 aminoácidos, que son la glicina, arginina y metionina. Y bueno, aquí viene una pequeña descripción de qué es lo que sucede. Al final de cuentas, lo que nos interesa es obtener la fosfocreatina, que es un compuesto que ya dijimos de alta energía, perdón aquí porque por esto no nos quedó separado, donde se almacena precisamente la energía derivada del ATP. Y, o sea, es la manera como se ocupa. La creatina la vamos a encontrar en el músculo y en el hígado. Y en el músculo se utiliza justamente cuando tenemos mucha actividad de tipo, pues sí, muscular esquelética. Bien. En su momento se llegó a decir que la creatinina está relacionada de manera muy directa con la masa muscular de la persona. Pensemos nosotros en un físico culturista con una alta, ¿cómo se llama esto? Una masa corporal elevada a expensas de masa muscular. Entonces, en esas personas, y notemos que no dije paciente, estamos diciendo persona porque estamos hablando de una persona sana, en ellos los índices de creatinina pueden estar elevados, pero por razón de la masa muscular que existe. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta para que no nos espantemos. Creatinina de 2, este paciente se va a morir de insuficiencia renal. No, hombre, resulta que se trata de un hombre de una persona con mucha masa muscular, entonces no hay nada fuera de lo normal. Como ven ustedes, siempre, como decimos, la correlación clínica es muy importante.
Correcto, entonces creatina, pues por sí misma puede llevarnos a través de la molécula de fosfocreatina a proporcionarnos una energía importante precisamente en la actividad contráctil del músculo, pero una vez que estamos desdoblando la de creatina, entonces llega el momento en que nos vamos a quedar con el desecho que viene siendo la creatinina. Bien, chicos, pues nada más era esto para que lo tuvieran ustedes en mente. Esas últimas dos láminas se nos colaron por ahí, pero dejamos ahí al alcance y para su disposición este material. En cuanto lo tengamos listo, lo subimos a su WhatsApp para que lo tengan a la orden. Y nos estaremos viendo la próxima semana para un repaso. Saludos, muy buenas tardes.